Cristo. Bendiciones, bienvenidos a Cadena de Reflexiones. En este siglo XXI hay quienes todavía piensan que cuando un creyente está siendo víctima de alguna enfermedad catastrófica o sufre algunos infortunios, piensan que dicha persona está bajo maldición o es porque ha cometido alguna infracción de pecado grave delante de la presencia de Dios. Quienes piensan de esta manera y lo enseñan desde los púlpitos es porque continúan con la mente nublada, sin revelación y bajo la sombrilla de la ignorancia. Yo quiero compartir contigo una escritura, la cual es bastante conocida, a lo mejor tú has tenido la oportunidad de escudriñarla. Se encuentra en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Pero nosotros solos vamos a estar considerando hasta el versículo 3. Dice de la manera siguiente: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, es decir, maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. En tiempos de Jesús abundaban las enfermedades y la esperanza de vida promedio no superaba los 40 años. La medicina estaba en su etapa rudimentaria. No había hospitales ni clínicas, ni existía la medicina preventiva. Gran parte de los remedios que se usaban eran caseros y se hacía amplio uso de la medicina natural. Existía un gran número de enfermedades incurables y muchas de las que en la actualidad se curan con inyecciones y estrictos tratamientos, en esos tiempos eran necesariamente mortales o terminales. Por eso, en gran parte, el remedio, la solución a los males de la salud era la muerte. Pero por una u otra razón existían muchos ciegos, cojos, paralíticos, sordomudos y abundaban las enfermedades de la piel. Como los diagnósticos eran totalmente erráticos y las causas de los males eran en gran parte desconocidas, existía la tendencia a atribuir las enfermedades a la acción o posesión de los demonios y espíritus malignos. A estos agentes diabólicos les atribuían enfermedades e impedimentos como la sordera, la mudez, la epilepsia, la locura. No existía lo mismo con otras enfermedades. Nosotros nunca vemos en los evangelios, por ejemplo, que se atribuyera a los espíritus la lepra, la ceguera, las hemorragias, la fiebre o la atrofia de un miembro. Ser impedido o minusválido significaba la mayoría de las veces ser pobre de solemnidad o mendigo. Para estos desafortunados y marginados, la única posibilidad de subsistencia estaba en pedir limosna. Para muchos dentro de las religiones tradicionales, la enfermedad era un castigo que venía de parte de Dios por los pecados propios o de los antepasados. Por eso se les consideraba a ellos impuros y se les permitía entrar solamente hasta las puertas exteriores o la explanada del templo. Jesús se opone a esta interpretación. Dice que cuando Jesús viene saliendo del templo, se encuentra en el camino con un ciego de nacimiento. Los discípulos proceden a hacerle esta pregunta teológica a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Como Jesús poseía en el interior de su cabeza una sorprendente capacidad de argumentación, porque él era preciso y certero, Jesús pasa
a corregir la errónea creencia de los discípulos de que toda aflicción grave sea el resultado de algún pecado. Hay veces en que la enfermedad sí resulta de un grave pecado, pero no siempre. A veces se permite la aflicción debido a un propósito divino, es decir, para mostrar la misericordia, el amor y el poder sanador y liberador de Dios. En el mundo a menudo sufren los inocentes mientras no sufren los culpables. Quiero que entiendas algo, y es que nunca entró en el propósito de Dios que los seres humanos fueran víctimas de ninguna enfermedad o dolencia. Ese fue el resultado de la pecaminosidad de la raza humana y la actividad de Satanás en el mundo. Por consiguiente, en cada caso de sanidad y liberación suministrada y llevada a cabo por Jesús, Dios invade la esfera de Satanás y destruye su obra. No es que pecó él, ni pecaron sus padres, dícele Jesús a los discípulos. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. A primera vista podríamos pensar que Dios había impuesto la ceguera a este hombre con el único y solo propósito de ofrecerse la oportunidad para sanarlo. Pero nosotros debemos evitar pensar de esta manera. Ya le habíamos dicho al principio que las enfermedades son la consecuencia de la caída del hombre. Aquí nosotros pudimos ver que Jesús sanó a este hombre de las consecuencias del pecado. Y esto sirvió para él poner de manifiesto su poder, su amor y su misericordia sobre este ciego de nacimiento. La tragedia del hombre ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre, pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación para mostrar su misericordia y su poder a favor del hombre. Dios, en su divina providencia, puede usar lo que a todas luces era una desgracia para traer gloria a su nombre. Y esto debe ser recordado por todos aquellos que sufren de diversas penalidades y de diversas enfermedades e infortunios. Bendecido sea el nombre del Señor. A lo mejor tú estés transitando por el mismo proceso que transitó el ciego de nacimiento. A lo mejor tú hayas sido el instrumento escogido por Dios para Él poderse glorificar delante de los demás. A lo mejor te han diagnosticado alguna enfermedad gravísima y te han dicho que tu enfermedad no tiene ningún tipo de solución. A lo mejor los médicos han dicho que es imposible, y es posible que sea imposible para los médicos, pero es imposible que no sea posible para Dios, porque sobre la faz de toda esta tierra no hay nada imposible para Dios. En esta tierra no hay nada extraordinario para Dios, porque Dios no conoce lo imposible. De manera que yo te invito a que tú glorifiques al Señor de una manera especial, no importa en las condiciones o en las condiciones que te encuentre, en esa misma condición en la que tú te encuentras, glorifica a tu Dios.